Crisis climática al límite. ¿Qué nos espera en 2025? Bienvenidos a un viaje por el presente crítico de nuestro planeta. Imaginemos la Tierra vista desde la inmensidad del espacio. Un orbe de matices azules y blancos suspendidos en la oscuridad cósmica. Desde hace décadas, los científicos analizan detenidamente los cambios en la atmósfera, los océanos y los ecosistemas. Sin embargo, en el 2024 han surgido una noticia inquietante. La Organización Meteorológica Mundial advierte que de manera puntual la temperatura media del planeta ha rebasado el 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Este hecho sacude los compromisos del Acuerdo de París y enciende las alarmas sobre nuestro futuro inmediato. En este documental examinaremos los hitos que han marcado este año: olas de calor sin precedentes, megaincendios que devoran valiosos bosques, ciclones cada vez más explosivos y ciudades inundadas en cuestión de horas. Veremos además las proyecciones para el 2025, según expertos del Met Office y del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, junto con las respuestas que gobiernos, comunidades e instituciones están intentando poner en marcha. Acompáñenos en este recorrido donde la realidad climática se entrelaza con la esperanza de una acción colectiva, que aún puede marcar la diferencia entre un punto de no retorno y el salvamento de nuestro hogar compartido. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, la temperatura media global alcanzó de manera transitoria 1.54 grados centígrados por encima de la referencia preindustrial. Aunque pueda parecer un leve incremento, en términos climáticos supone un salto cualitativo de enorme relevancia. El Acuerdo de París estableció la meta de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados, e idealmente no superar los 1.5 grados centígrados. Sin embargo, este año ha encendido las luces de alerta, recordándonos lo que está en juego. Calentamiento sin tregua. En muchas regiones los récords de calor han sido frecuentes. Grandes urbes como Madrid o Los Ángeles reportaron semanas con temperaturas por encima de las máximas históricas. Los residentes se enfrentaron a restricciones de agua, picos de consumo eléctrico y una presión hospitalaria inusual. Océanos en ebullición. Más del 90% del calor adicional queda atrapado en los océanos. Esto altera los patrones de circulación, intensificando tormentas y provocando la decoloración masiva de corales, como se ha visto en partes de la Gran Barrera en Australia. Hielo en retirada. El hielo marino antártico ha marcado su segundo mínimo histórico, y los glaciares de regiones como los Alpes, la Patagonia y el Himalaya retroceden a ritmos acelerados. Este deshielo no solo eleva el nivel del mar, sino que modifica el suministro de agua dulce para millones de personas que dependen de los glaciares en verano. Nivel del mar en ascenso. Con la contribución del deshielo polar y la expansión térmica, las mediciones satelitales confirman que en 2024 la subida del nivel del mar supera el promedio de décadas anteriores. Ciudades costeras como Yakarta o Miami se enfrentan a inundaciones cada vez más frecuentes y dañinas para las infraestructuras críticas. Mientras la ciencia afina sus mediciones, la pregunta central se vuelve ineludible. ¿Qué significa para la vida de la Tierra este punto de inflexión? Numerosos especialistas coinciden en que si no reducimos las emisiones y no adoptamos planes de adaptación urgentes, las consecuencias podrían ser mucho más severas e irreversibles en las próximas décadas. Así, 2024 se perfila como el año que ha puesto en jaque nuestro modelo de desarrollo.
La aceleración del cambio climático no se expresa únicamente en cifras, sino en eventos extremos que han asolado distintas partes del planeta durante el 2024. Conozcamos algunos ejemplos impactantes que ilustran la magnitud de esta crisis. Olas de calor extremo. En julio, Atenas registró 47 grados centígrados, una temperatura que colapsó buena parte de la actividad cotidiana. Los servicios de urgencias médicas se vieron desbordados y las redes eléctricas sufrieron apagones intermitentes. En regiones de España y Turquía, familias enteras se refugiaron en espacios refrigerados públicos para evitar golpes de calor. Lluvias torrenciales e inundaciones. El sudeste asiático vivió uno de sus monzones más intensos en décadas. En Bangladesh, fuertes precipitaciones convirtieron aldeas y campos de cultivo en zonas pantanosas, obligando a miles de personas a huir con lo opuesto. Escuelas y centros comunitarios se improvisaron como refugios mientras los agricultores veían sus cosechas arrasadas. Ciclones tropicales hiperviolentos. El huracán Jade en el Atlántico se intensificó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas, algo cada vez más habitual con el calentamiento del océano. Al tocar tierra en Florida, en los Estados Unidos, dejó daños multimillonarios, afectando carreteras, puentes costeros e infraestructuras de servicios básicos. Sequías aplastantes. Mientras en unos lugares llueve sin parar, en otros la ausencia de precipitaciones resulta devastadora. En el Cuerno de África, millones afrontan escasez de agua y alimentos. La sequía prolongada impulsa migraciones masivas hacia las ciudades, generando tensiones políticas y humanitarias. Incendios forestales desbocados. La Amazonía brasilera registró incendios récord durante el verano austral, enero-marzo del 2024. Áreas de selva primaria fueron consumidas, afectando no solo la biodiversidad, sino también a pueblos indígenas que han habitado estos territorios por siglos. Desequilibrios económicos y sociales. El Banco Mundial advierte que estos desastres extremos afectan de forma desproporcionada a países de ingresos bajos y medios, donde la capacidad de adaptación es menor. Familias que pierden sus casas y cultivos pasan a engrosar las filas de la pobreza extrema, creando un círculo vicioso de vulnerabilidad. En conjunto, estos eventos extremos configuran el retrato de un planeta sometido a intensos contrastes. Mientras unos lugares se inundan bajo diluvios imprevistos, otros se convierten en desiertos abrasados por el calor y la falta de agua. El resultado en términos de vidas humanas y daños materiales se cuenta por millones de dólares y cientos de miles de afectados. Cada rincón del planeta tiene su historia climática propia, pero todas se unen bajo el mismo principio. La crisis se está profundizando y 2024 es la mejor evidencia de ello. Buena parte de los daños se vincula, además de la crisis climática, a una urbanización que ha ignorado por décadas la naturaleza de los suelos y los patrones hidrológicos. Cuando zonas pantanosas o cauces naturales se convierten en barrios residenciales o en grandes avenidas, la ciudad queda vulnerable ante lluvias torrenciales o crecida de ríos. Valencia y Málaga, España, 2024. Fuertes aguaceros dejaron calles anegadas en cuestión de minutos. Barrios construidos sobre antiguos humedales colapsaron bajo el agua mientras servicios de emergencia se esforzaban por rescatar a conductores atrapados. Acapulco, Guerrero, México. Temporada ciclónica del 2024. En esta ciudad costera, donde edificios se han elevado en laderas inestables, la llegada de intensas lluvias provocó deslaves que interrumpieron carreteras y viviendas. Familias enteras tuvieron que ser evacuadas en plena noche. El resultado de estos escenarios se traduce en un gasto económico colosal para la reconstrucción, la pérdida de vidas y la parálisis de actividades comerciales. Urbanistas y expertos subrayan la importancia
de adaptar las ciudades al nuevo contexto climático mediante infraestructuras de drenaje ampliadas y modernizadas, protección y restauración de humedales naturales, planificación que considere mapas de riesgo por inundaciones y deslizamientos. El crecimiento urbano sin control se ha convertido en un potenciador de desastres. Si la crisis climática multiplica los fenómenos extremos, la falta de una adecuada planificación territorial se convierte en la brecha que vuelve cada evento más destructivo. El salto de un año puede parecer ínfimo en la escala de nuestro planeta, pero los registros de 2024 revelan cuánto ha cambiado la faz de la Tierra en cuestión de meses. Incendios sin precedentes, ciudades asediadas por lluvias torrenciales y temperaturas que baten récords son solo un preludio de lo que se avecina. A continuación, nos adentraremos en una radiografía en blanco y negro del 2025, un retrato crudo y directo de los fenómenos extremos, la vulnerabilidad de diversas regiones y las cifras alarmantes que dan forma a este futuro inmediato, exigiendo acción y conciencia más que nunca. Fenómenos climáticos extremos para el 2025. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Organización Meteorológica Mundial y diversos estudios científicos, la atmósfera y los océanos ya llevan décadas absorbiendo olas de calor extremas. Ese calor escondido está a punto de desatar una serie de fenómenos sin precedentes. Se estima un incremento de entre 15% y 30% en la frecuencia de olas de calor, especialmente en el sur de Europa, norte de África y partes de Asia. Ciudades densamente pobladas podrían registrar temperaturas por encima de los 45 grados centígrados. Este calor extremo afectará con más fuerza a los más vulnerables: personas mayores, pacientes crónicos y comunidades sin acceso a refrigeración. Lluvias torrenciales e inundaciones. Con los océanos más cálidos, la intensidad de las precipitaciones extremas podría aumentar entre un 10% y un 20%, golpeando sobre todo al sudeste asiático, Bangladesh, India, Filipinas, pero también regiones de Europa del Este y zonas céntricas de Estados Unidos. En urbes con drenajes insuficientes, las inundaciones repentinas se vuelven una amenaza inmediata. Sequías prolongadas. Los informes de la FAO alertan que países del Cuerno de África, en el sur de España, partes de América Central y el suroeste de Estados Unidos, la duración de las sequías podría incrementarse hasta un 15% más que el promedio observado entre los años 1980 y 2010. La seguridad alimentaria se ve comprometida mientras los cultivos y el ganado sufren escasez de agua. Tormentas tropicales y huracanes más intensos. Según la NOAA, la temperatura del Atlántico podría situarse entre 0.5 y 1 grado centígrado por encima de la media histórica, facilitando la formación de ciclones categoría 4 y 5 en el Caribe, Golfo de México y el Pacífico Occidental. Con vientos huracanados y lluvias torrenciales, los daños en infraestructura costera y zonas residenciales se disparan. Incendios forestales. El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus prevé un aumento entre el 20% y el 30% en la superficie quemada en regiones como la Amazonía, el oeste de Estados Unidos, el Mediterráneo y Australia. El calor y la sequía combinada facilitan que bosques enteros ardan, emitiendo aún más dióxido de carbono a la atmósfera. Vulnerabilidad de países y territorios. La fuerza de la naturaleza no distingue fronteras, pero hay regiones mucho más expuestas que otras. Países en desarrollo y países menos adelantados. Infraestructura frágil, escasos presupuestos para emergencias y alta dependencia de la agricultura. Sin acceso a seguros ni tecnologías de punta, el impacto de las tormentas, las sequías y el calor extremo se multiplican. Islas y zonas costeras. Lugares como Kiribati o Tuvalu, Maldivas, podrían sufrir reiteradas inundaciones marinas, perdiendo tierras habitables y viendo afectada su agua subterránea por la salinización. Regiones con estrés hídrico crónico.
África subsahariana y partes del Oriente Medio enfrentan altas temperaturas y escasez de agua, lo que aumenta tensiones políticas y crea riesgos de hambruna. Megaciudades con urbanización no planificada. Lagos, Nigeria, Karachi, Pakistán o Manila, Filipinas, presentan calles abarrotadas, viviendas precarias y drenajes débiles. Una sola lluvia torrencial basta para generar caos, enfermedades y enormes pérdidas económicas. Proyecciones al 2025. Las catástrofes de origen climático no solo dejan tras de sí un rastro de víctimas, sino también una factura millonaria. Estimación global. El Banco Mundial calcula que para 2025 los desastres de origen climático podrían costar entre 300 y 400 millones de dólares al año. El Fondo Monetario Internacional alerta que estos eventos extremos podrían restar un 0.5% adicional de crecimiento al Producto Interno Bruto Mundial si no se fortalecen las políticas de adaptación. Casos concretos. Bangladesh. Hasta un 3% del Producto Interno Bruto podría perderse por inundaciones que anegan campos de cultivo y devastan infraestructuras. México. Entre sequías en el norte y tormentas al sur y al este, las pérdidas superarían los 5.000 millones de dólares en el 2025 según la CEPAL. Estados Unidos. Una temporada de huracanes muy activa podría elevar los daños entre 30.000 y 50.000 millones de dólares de acuerdo con la NOAA y aseguradoras. Sectores particularmente golpeados. Agricultura. Menor rendimiento de cosechas básicas como maíz, trigo y arroz. Turismo. Hoteles y puertos costeros dañados por tormentas y erosión. Seguros. Pólizas cada vez más costosas y mercados incapaces de absorber siniestros repetidos. Migración climática y número de afectados. La geografía del clima obliga a miles, incluso millones, a desplazarse cada año. Migración interna y transfronteriza. El Banco Mundial, en uno de sus informes, anticipa que entre 40 y 50 millones de personas podrían migrar dentro de sus propios países para el 2025, debido a inundaciones, sequías o a la degradación ambiental. Las migraciones transfronterizas también van en aumento en Asia del Sur, África Oriental y Centroamérica. Número de afectados. El IPCC AR6 indica que entre 500 y 700 millones de personas estarían expuestas a crisis hídricas, alimentarias o de salud vinculadas con los fenómenos climáticos extremos. Zonas frágiles en el Sahel, Yemen o partes de Asia podrían ver intensificada la instabilidad al confluir conflictos persistentes con las crisis climáticas. Ciudades receptoras. Megaurbes como Lima, Nueva Delhi o Kinshasa podría afrontar graves oleadas de migraciones rurales, generando cinturones de pobreza donde la gestión de servicios básicos entra en situación crítica. Así es el retrato en blanco y negro de un año 2025 marcado con pérdidas económicas cada vez más elevadas y decenas de millones de personas desplazadas en todo el mundo. De persistir estas tendencias, los costos sociales y humanos se volverán ingobernables en la segunda mitad del siglo. Pero no todo está escrito. La comunidad científica insiste en que redoblar esfuerzos de mitigación y adaptación puede alterar el curso de estos acontecimientos. Cada décima de grado que impidamos subir a nuestra atmósfera hace la diferencia entre la pérdida total y la oportunidad de un futuro más seguro. Este es el mapa del 2025 si no aceleramos nuestra respuesta. La decisión está en nuestras manos.